Entonces vamos a esperar unos minutitos para que el doctor pueda alistar su presentación. ¿Está bien, chicos? Buenas tardes con todos, buenas tardes. Un favor, me ayudan con la presentación de las diapositivas, les envié los PowerPoints. Comenzamos con el tema de POC, si por favor pudieran proyectarlo y comenzamos con ustedes nos digan. Está bien, doctor, no se preocupe, nosotros le ayudamos con la presentación. Entonces, más bien, podemos aprovechar para presentarlo ante los participantes que asistieron a la ponencia de hoy. Bueno, el tema va a ser dictado por el doctor Aldo Renato Casanova Mendoza, que es médico neumólogo, trabaja en el Hospital Nacional 2 de Mayo, en la Clínica Internacional, es secretario general de la Sociedad Peruana de Neumología, miembro asociado de la miembro de Asociación Latinoamericana de Tórax, ALAT, European Respiratory Society y American Thoracic Society, y docente universitario. Entonces, realizando la presentación, ya podemos ayudarle a compartir sus diapositivas. Mi compañera Katie le estará apoyando con ello. Muchas gracias. A ver, parece que he entrado aquí a mi Zoom. Voy a intentar entrar por mi plataforma. Por favor, me confirman si es que se puede ver la presentación. Sí se puede observar, doctor. Ya, excelente. Lo paso yo entonces, lo voy a pasar, ¿ya? Muy bien. ¿Comenzamos entonces? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, soy el doctor Renato Casanova. Agradezco a la comisión organizadora por invitarme a este curso de fisiopatología. La verdad ya es un curso clásico que se desarrolla en esta época del año y la verdad es que es un curso muy motivante para nosotros los docentes ver que los futuros médicos aprovechan su tiempo libre, sus vacaciones en seguirse formando, en seguir aprendiendo. En este caso, vamos a hablar sobre dos entidades que son muy importantes para la neumología y en general para la medicina, en general, ¿no? Porque vamos a encontrar mucha casuística. No por algo el EPOC es una de las 5 principales causas de muerte a nivel mundial y el asma es una de las enfermedades no infecciosas de mayor prevalencia a nivel latinoamericano, mundial y sobre todo de nuestro país. Comenzaremos entonces con lo que sería EPOC. Bueno, EPOC, ¿cómo se define EPOC? Es una enfermedad obstructiva crónica. Vamos a poner aquí opción de puntero para verlo mejor. Bien, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es multifactorial, heterogénea, debido a la gran cantidad de síntomas y signos que lo acompañan. La disnea es lo característico, la tos, con o sin producción de esputo, y lo más importante son las crisis o exacerbaciones. Estas exacerbaciones son las que originan la importante morbimortalidad de esta enfermedad, sobre todo la mortalidad. ¿Ya? ¿Y a qué se debe esta enfermedad? Es una anomalía de las vías respiratorias como del parénquima pulmonar. Afecta a bronquios, bronquiolos y alvéolos, que al final conllevan a una obstrucción persistente y progresiva del flujo aéreo. Esta enfermedad es una enfermedad caracterizada principalmente por una limitación al flujo aéreo de carácter no reversible y progresivo. Para que me puedan entender, un paciente con EPOC es como un paciente asmático, pero que no va a mejorar con los inhaladores o broncodilatadores de uso regular o habitual, porque el daño en ellos es un daño permanente, irreversible, es una enfermedad estructural, anatómica, a diferencia del asma, que es principalmente una enfermedad funcional.
Esta alteración irreversible de las vías aéreas y de los pulmones son debido a una respuesta normal a gases nocivos, a contaminación, a inhalación de humo de tabaco, humo de leña, pero también se ha visto que tiene que ver mucho con secuelas de infecciones, como por ejemplo la tuberculosis, infección por VIH, debido también a alteraciones durante el desarrollo pulmonar en los primeros meses y años de vida. ¿Ah? Eso explica por qué hay personas que han fumado toda su vida y no desarrollan EPOC y otras personas que fuman mucho menos y desarrollan EPOC. Probablemente haya una predisposición no solamente genética, sino también una predisposición estructural de pulmones o bronquios que no se han desarrollado de manera adecuada durante la infancia, durante la niñez. ¿Ya? Es una enfermedad multisistémica porque afecta no solamente a los pulmones, afecta a muchos órganos, corazón, músculos, hígado graso de una u otra manera, sistema nervioso, porque si ustedes recuerdan, la principal causa de POC sigue siendo a nivel mundial el consumo de cigarro, ¿ok? Pero ustedes saben que una persona que fuma o que inhala drogas inhaladas, valga la redundancia, o cocina con leña o está en contacto con la polución ambiental, estas materias inhalables van a provocar daño a nivel celular y no solamente a nivel del pulmón, sino de todas las mucosas, epitelios y endotelios del organismo humano y puede conllevar a mayor riesgo a disfunción endotelial, es decir, coronariopatías, insuficiencias cardíacas, arteriopatías, dislipidemias, hipertensión, diabetes, osteoporosis, etcétera, etcétera. Y que hablar de las neoplasias. Aquí podemos ver una imagen muy reveladora de una publicidad de hace muchos años, donde podemos ver aquí a sendos profesionales de la salud, digamos, bueno, son dibujos, ¿no? Donde se dice de que se recomienda el fumar, ¿no? Que el odontólogo recomienda fumar Viceroys, o que es bueno fumar Lackstrike porque disminuye la irritación de la garganta. Bueno, estas barbaridades estuvieron diciendo por mucho tiempo, hasta que en la década de los 40 estudiosos se dieron cuenta de la relación directa entre enfermedades pulmonares crónicas, cáncer y el hábito de fumar. Y lógicamente eso ya es ampliamente conocido. Ahora, lo importante es que a pesar que se sabe que el fumar es altamente dañino, a pesar de que se hace una cantidad de información educativa a la población, ya no es tan fácil conseguir cigarros en la tienda, si los venden, están adheridos a las cajetillas imágenes de personas con cáncer, con secuelas de infarto cerebral, con una serie de patologías derivadas por el consumo de tabaco, pero igual la gente fuma. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el EPOC, como vemos, está en una alzada permanente, a diferencia de la enfermedad coronaria, el stroke hemorrágico isquémico, enfermedades cerebrovasculares varias u otras patologías. ¿Por qué el EPOC se dispara? Porque el EPOC tiene como principal causante el consumo de tabaco a nivel mundial y ustedes saben que el tabaco está relacionado a un hábito adictivo, producto de la inhalación de la nicotina. Si bien es cierto, el humo de tabaco es el principal factor de riesgo, en nuestro país se fuma poco. Y en nuestro país hay tanto EPOC como países tabaquistas como por ejemplo Chile, Argentina o Uruguay, si hablamos de Sudamérica, ¿no? ¿Qué decir de Estados Unidos? ¿Qué decir de India, China o de Rusia, donde los índices de tabaquismo son realmente alarmantes, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué en el Perú hay tanto EPOC si no se fuma mucho? Por el problema de la polución ambiental y el problema de las biomasas, como vamos a ver. Otro factor de riesgo es el desarrollo broncopulmonar anómalo, alterado durante los primeros años de vida. Un niño, un recién nacido, que termina intubado en la UCI por un síndrome de aspiración meconial o por una neumonía aspirativa o por un distrés respiratorio debido a una neumonía o qué sé yo,
o a lo mejor es un niño prematuro y por el oxígeno hace displasia broncopulmonar. Bueno, todos ellos tienen un mayor chance de desarrollar EPOC, más aún si es que están expuestos a factores como es humo de tabaco, leña, biomasas o contaminación ambiental. La exposición a humos, polvo y productos químicos en el lugar de trabajo, o habría que agregar acá también en la casa, pueden ser un problema importante para el desarrollo de POC. Costa, ¿no? El desarrollo también de POC, y no solamente de POC, sino de cáncer también, ¿no? La persona que trabaja con lejía, con solventes orgánicos, los que trabajan haciendo mantenimiento, etcétera, también tienen un riesgo al desarrollo de EPOC o cáncer. La contaminación ambiental, los elementos particulados. El aire de Lima es un aire contaminado. Justo veía aquí en el canal del tiempo de que estamos en una calidad del aire, hoy día, por ejemplo, el 51%, es una calidad no recomendable para, en teoría, vivir, ¿no? Se recomienda que el aire esté lo más limpio posible o al menos por encima del 70%, pero aquí estamos en 50 y vamos a la baja. ¿Y por qué? Porque lastimosamente Lima es un desierto con muy pocas áreas verdes y las pocas que quedaban han sido deforestadas, arrasadas, sobre todo por la invasión ilegal, ¿no? De terrenos. Y el otro es de que el parque automotor de Lima es un parque automotor que no está del todo controlado, supervisado, y la emisión de gases tóxicos por los motores realmente es escalofriante, ¿no? La exposición al humo de leña, las infecciones crónicas, se sabe de que la tuberculosis puede inducirte EPOC, la infección por VIH puede inducirte EPOC, enfermedades pulmonares como bronquiectasias pueden inducirte EPOC, y probablemente se está viendo de que el COVID severo pueda también ser un factor de riesgo a futuro para el desarrollo de EPOC. El asma bronquial remodelada, personas que tienen asma y piensan de que el asma solo se trata cuando hay síntomas y que solamente con el salbutamol estamos todos felices. No olvidar, y lo vamos a hacer más adelante, que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Y si no utilizamos un corticoide inhalado, estamos dando un mal tratamiento y ese paciente va a terminar haciendo una alteración estructural anatómica de la vía aérea y ese asma bronquial se transforma en una enfermedad anatómica, es decir, en un EPOC. Y más raro es EPOC debido a enfermedades genéticas como por ejemplo la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Por lo tanto, el desarrollo del EPOC no es de la noche a la mañana, se requieren muchos años, una media de 15 años en promedio, siendo más o menos 5 por ahí, pero depende mucho también de la intensidad de la exposición. Si eres una persona que fuma un cigarrito al día o un cigarrito cada fin de semana, el riesgo de desarrollar EPOC va a ser muy pequeño. Pero si fumas una cajetilla al día, y ustedes creen que eso es mucho, yo tengo pacientes que fuman 4 a 5 cajetillas diarias y lo vienen haciendo hace más de 30 o 40 años. Ellos tienen un riesgo incrementado del desarrollo de POC y el desarrollo de cáncer, y no solamente de pulmón. Ya saben que el humo de tabaco desarrolla cáncer de todas las vías aéreas y digestivas superiores: boca, paladar, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolos, pulmones, pleura, y no olvidar también el riesgo al desarrollo de cáncer de páncreas, riñones, vías urinarias, vejiga, el desarrollo, el riesgo al desarrollo de cáncer de cervix y de mama también se ha encontrado cierta correlación. Con respecto a la polución domiciliaria, muy importante, ¿no? La biomasa, mayormente la gente de nuestra serranía tiene mayor riesgo porque cocinan en cocina cerrada, ¿no? En un ambiente cerrado, por el frío, por la lluvia, mientras que en la selva o en el norte mayormente cocinan digamos, a cielo abierto o en el corralón de la casa, y ahí pues, digamos, de que no es tanta la exposición. La polución ambiental, el parque automotor, cada vez más y más vehículos. Es tan fácil sacar un vehículo como quererse comprar un par de zapatillas ahora. Te la dan prácticamente sin ninguna inicial, y muchas veces carros de segunda en un estado no del todo óptimo. Mucho cuidado. La polución ocupacional, por ejemplo, el boom gastronómico que estamos viviendo ahora, han aumentado los restaurantes donde se cocinan carnes, ¿no? A la parrilla, y esto genera humo
que si no es filtrado va al ambiente y va a generar contaminación. Bueno, aparte de estos factores ambientales, muy importante la parte genética, ¿de acuerdo? Ya le he dicho, la parte genética tiene que ver con los genes que predisponen al desarrollo de POC. La edad y el sexo es una enfermedad que se decía era propia de gente mayor de 50 años, pero vamos a ver de que esta enfermedad se puede ir forjando desde la niñez, desde la infancia, ¿ya? Y también tiene que ver mucho la parte socioeconómica también, ¿no? Porque lastimosamente el tratamiento del EPOC no es muy barato. Es muy importante saber también de que el EPOC tiene, aparte de todo lo dicho, de todos estos factores de riesgo, en un menor grado, enfermedades como deficiencia de antitrixina, que es una enfermedad genético hereditaria en donde la persona forma menos esta enzima. Y esta enzima justamente es la que, digamos, inactiva a la trixina, que también tiene un efecto proteásico o destructivo de proteínas a nivel del parenquima pulmonar. Fumar, cigarro, marihuana, pasta básica, vapear también tiene relación con el desarrollo de POC, ya está completamente confirmado. ¿Y por qué el vapear, doctor? Si en teoría yo estoy vapeando vapor de agua, pero no es vapor de agua solo, pues tiene a su vez colorantes, saborizantes y a veces nicotina que hace que se enganche más la persona con el vape, con el vapeo. Terrible que una mujer embarazada fume o consuma licor porque va a repercutir negativamente sobre el desarrollo de su recién nacido. Y esto es importante ver el riesgo que tienen estas personas. Y no solamente hablo de esta señora, hablo de estos niños que están expuestos a este humo denso de la leña, de la bosta, del carbón, que normalmente lo hacen para cocinar sus alimentos. Así vamos a encontrar pacientes de 30 años o menos que ya presentan daño estructural de un EPOC típico de un paciente de más de 50. Y esto ha originado una serie de cambios en la percepción de los diferentes factores de riesgo del desarrollo de POC. Existen factores epigenéticos, y eso, esta palabra no se olviden, chicos. Epigenético es toda aquella fuerza, aquel factor ambiental mayormente que va a hacer que se expresen o no los genes que contiene una persona. Por ejemplo, para que me entiendan, si una mamá es asmática, el papá es asmático, pregunta, ¿el hijo será 100% asmático? La respuesta es no. No va a ser 100% asmático, porque va a depender de factores epigenéticos para si exprese o no el asma. Si, por ejemplo, esa mamá estando embarazada fuma, si esa mamá estando embarazada consume licor, si esa mamá estando embarazada abusa de pastillas como los antiinflamatorios, por ejemplo, o si es que ese recién nacido de menos de 6 meses le das gaseositas, le das yogurcitos, le das comida que no le corresponde para su edad, o vive en un ambiente que está lleno de alergenos, esa fuerza epigenómica va a hacer que sus genes se expresen y ese niño se transforme en un asmático activo. Con EPOC es algo parecido, ¿de acuerdo? Es algo parecido. Muchos factores epigenéticos, el tabaquismo materno, el tabaquismo pasivo, cuando la mamá o el papá fuman al lado del niño, ¿ok? La nutrición adecuada del recién nacido y del niño pequeño, incluido también la nutrición materna, ¿ok? La ganancia ponderal, ¿de acuerdo? Adecuada. El hecho de que el niño no sea prematuro, que no haya tenido una baja de peso al nacer, el hecho de que un niño no haya sufrido muchas infecciones, que esté bien nutrido, que no esté obeso, mucha hamburguesita, mucho pollo broster, mucho pollo a la brasa, mucha salchipapa. Todas esas cositas. Llena el formulario que te he enviado porque dice que se cierra 6:25. Llénalo ahorita mejor. Ya no me da tiempo de entrar a tu cuenta. Perdón, ¿pueden apagar ese micro? ¿Se escucha la voz de una persona? Está en nuestro chat. Perfecto, perdón, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Ok, muy bien. Entonces, todos estos factores van a repercutir negativamente en lo que sería el desarrollo de POC en estos pacientes, ¿no? Lógicamente, si el paciente fuma, tiene asma, tiene VIH, ha tenido tuberculosis, esto potencia todos los factores que de niño ha acarreado. Lo que voy a decir es muy, digamos, atrevido, pero me atrevo a decir que el EPOC no es una enfermedad de ancianos ni de adultos, es una enfermedad pediátrica, porque desde ahí se va a comenzar a instaurar. Ahora, esto ya es conocido, lo sacó hace unos meses el Lancet, la comisión de Lancet, y fue finalmente adoptada por la guía GOL. La guía GOL es la guía referencial
de manejo de esta enfermedad, el EPOC. Ustedes la pueden descargar gratuitamente de internet, escriben GOL EPOC, o si quieren las siglas en inglés, que es Cook GOL, ¿no? Y con eso pueden descargarlo, ¿no? La última versión, ¿no? Y podemos ver de que ya hay clasificación de EPOC determinado genéticamente, EPOC debido a desarrollo anormal durante los primeros años de vida, EPOC debido a componentes ambientales como humo de cigarrillo, exposición a biomasa, EPOC debido a infecciones como la tuberculosis, que antes no le dábamos mucho caso, bueno, no le daban, sobre todo las investigaciones extranjeras, pero en el Perú desde hace muchos años tenemos pacientes con EPOC debido a secuelas de tuberculosis, el asma y el EPOC, y también hay un EPOC de causa no conocida. Y es por eso de que se han establecido etiotipos en el EPOC. Esto es una información nueva, los etiotipos en EPOC. ¿Ya? El GOL 2024 ya lo colocó. Etiotipo 1, EPOC determinado genéticamente, ¿no? Tenemos ahí deficiencia del fondo antitrixina, mutación con alteraciones en la transcriptasa reversa a nivel de la telomerasa, ¿no? Tipo 2, EPOC debido a eventos que ocurren al inicio de la vida, como prematuridad, displasia broncopulmonar, asma de los niños. EPOC debido a infecciones recurrentes en los niños, tuberculosis, VIH, EPOC debido a humo de tabaco o vaping, el vaping también y el cigarro electrónico también, el fumar marihuana también es un factor de riesgo al desarrollo de EPOC. ¿Ah? Y tenemos lo que sería el EPOC debido a exposición ambiental, como viene a ser polución intradomiciliaria, extradomiciliaria, humo de leña y contaminación ocupacional. Entonces, ha variado la fisiopatología del EPOC inicialmente debido a que antes se hablaba solamente de humo de tabaco como causa de EPOC y ahora sabemos que no, que existen diferentes factores condicionantes y de riesgo para el desarrollo de EPOC. Y cada uno de ellos tiene una fisiopatología probablemente diferente. Se está descubriendo cada vez una fisiopatología que antes tomábamos en común, que puede tener algo de realidad, pero probablemente con el transcurso de los años nos demos con sorpresas con respecto a la fisiopatología de cada uno de estos etiotipos. De tal manera que en este collage, donde vemos la polución ambiental, donde vemos infecciones respiratorias, sobre todo virales, donde vemos la tuberculosis o el tabaquismo, que predispone no solamente a EPOC, sino también a cáncer de pulmón, estos son factores de riesgo claramente definidos como factores que van a hacer que una persona con el tiempo desarrolle esa enfermedad. Y este cuadro explica todo ello, ¿no? Tabaquismo, más menos genética, más epigenética, más medio ambiente. Pero aquí no solamente colocaremos tabaquismo, colocaremos todo lo que hemos visto ya, ¿no? Humo de leña, infecciones, polución ambiental, mal desarrollo broncopulmonar en los primeros estadios de la vida, ¿no? Todo ello, más la epigenética determinada por el medio ambiente, va a hacer que se generen los daños estructurales típicos del EPOC, como obstrucción crónica de la vía aérea, bronquitis y bronquiolitis, enfisema y daño e inflamación sistémica. Y sin olvidar el riesgo al desarrollo de cáncer. Entonces, se decía en la fisiopatología, digamos, clásica, de que el EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica, exacto, así como el asma, pero debido a agentes nocivos mayormente ambientales. Ya sabemos que eso no es del todo cierto. La cuestión es que estos factores proinflamatorios actúan sobre las células epiteliales de la mucosa respiratoria, activando a los linfocitos CD8. Por otra parte, los macrófagos alveolares, mediados por los receptores Toll-like receptor, ¿ya? Van a originar de que se activen y estos macrófagos puedan a su vez, como buenas células presentadoras de antígeno, presentar el antígeno al linfocito CD4 y CD8. Por otra parte, liberan sustancias quimiotácticas, ¿de acuerdo? Interleuquina 8, leucotrieno B4, que hacen que se activen digamos, la proliferación, activación y migración en neutrófilos hacia la vía respiratoria del parénquima pulmonar. Todas estas células inflamatorias, al activarse, liberan proteasas, como catexina, metilmetaloproteasas, elastasas, y estas son las responsables de generar la destrucción de la pared alveolar y la hipersecreción de moco, porque inducen la hiperplasia de células caliciformes, de células de la clara y de glándulas submucosas de la vía aérea.
Este es un cuadro un poquito más reciente, donde podemos ver que cuando el humo de tabaco llega sobre la célula respiratoria responde y responde activando una serie de cascadas proinflamatorias mediadas por proteinquinasas. Estas proteinquinasas se activan y lo que van a hacer es, a nivel nuclear, formar cadenas de ARN que transcriben citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta. Y estas a su vez activan a los macrófagos alveolares, que como hemos visto son importantes en la reacción en cadena al factor inflamatorio de la vía respiratoria. Entonces, en este cuadrito interesante que habla sobre la inmunopatología del EPOC, vemos que por una parte hay factores epigenéticos, factores individuales que ya hemos visto, factores netamente nocivos, los humos, los gases, la contaminación, las infecciones, y lo que van a hacer es crear todo un fenómeno inflamatorio a nivel de la vía respiratoria, tanto alta, mediana o de bajo o pequeño calibre, si queremos llamarlo así, o mejor decimos vía respiratoria alta y baja para no confundirnos, y también el parénquima pulmonar. Y esto lo que va a originar es que se activen patrones moleculares asociados a patógenos. Estos van a originar la liberación de micropartículas endoteliales, las cuales están muy relacionadas con liberación de sustancias que generan daño celular, y esto importante, sustancias que generan free radicals. Entonces, para que se entienda, si aquí pongo, vamos a poner aquí este puntero, plumita, estos fenómenos lo que van a hacer es activar sustancias químicas que generan daño celular. Apoptosis, destrucción, inflamación, regeneración fibrótica, ¿ah? Y también van a generar liberación de free radicals. Y como ustedes saben, estas sustancias pueden inducir al desarrollo de cáncer, al desarrollo de daño sistémico y con el tiempo al desarrollo de fibrosis. ¿De acuerdo? Fibrosis, aquí está, fibrosis. A su vez, todo este fenómeno que les acabo de hablar recibe el nombre del inflamosoma, el inflamosoma en EPOC. Bien, aquí tenemos otro cuadrito interesante de uno de los mayores estudiosos de esta enfermedad, que es el doctor Barnes, ¿de acuerdo? Peter Barnes, uno de los tromes de esta enfermedad, y nos dice pues de que cuando el humo de cigarro o el agente nocivo llega a la superficie de la mucosa respiratoria, aquí está, se activa pues proteinquinasas, ya hemos visto, se activan ARNs que liberan, o que mejor dicho, van a finalmente transcribir citoquinas proinflamatorias, ¿no? Como por ejemplo este factor de crecimiento epidérmico beta, ¿no es cierto? Una serie de factores de crecimiento de colonias que lo que hacen es activar al fibroblasto en la formación de colágeno y la inducción de mayor fibrosis. Por otra parte, también se estimula la formación de mucina y la hiperplasia de células caliciformes y de la clara para la sobreproducción de moco. También vemos, por otra parte, de que mediante el monocito y el macrófago alveolar, recuerden que ellos son células presentadoras profesionales de antígenos. Estas lo que van a hacer es presentar los antígenos a diferentes células, sobre todo de la inmunidad específica, como los linfocitos CD4, también participan los linfocitos CD8, también participan los linfocitos natural killer. Por otra parte, se genera liberación de citoquinas por el macrófago como interleuquina 8 y leucotrieno B4, que van a originar una replicación activa de los neutrófilos. ¿Todo esto para qué, muchachos? Para que metaloproteinasas destruyan la pared alveolar conllevando enfisema, y la activación de linfocitos y de neutrófilos contribuyan más a la inflamación. Como vemos, esto es un fenómeno inflamatorio, donde entra a tallar tanto inmunidad innata como inmunidad adquirida. Y es por eso
que el concepto más moderno de cómo reunir todo ese daño, antes se llamaba como un inflamosoma, ahora se le llama más como un inmunoproteasoma. Es decir, es un concepto más amplio que nos habla, pues, cómo es que existen sustancias que inducen daño, cómo existen sustancias celulares que generan inflamación, aquí está el inflamosoma, cómo hay activación de la inmunidad innata y específica, y todo ello finalmente es responsable de ese daño irreversible de la vía aérea como del parénquima pulmonar. Entonces, el daño principal inducido por la inflamación, lo que va a conllevar es a broncoconstricción. ¿Por qué se contraen los bronquios y bronquiolos en el EPOC? Uno es por el aumento del tono simpático. Dos, debido a degeneración de las fibras musculares lisas de la vía aérea, la degeneración de las fibras colágenas y elásticas, lo que hacen que las vías aéreas se colapsen y disminuyan su calibre, siendo muy dificultoso el poder respirar por este diámetro reducido. Por otra parte, las células epiteliales comienzan a tener alteraciones en su cilio, disminuye el clerán mucociliar, originando acúmulo de secreción mucosa, y aparte de ello, hay una hiperplasia de células caliciformes debido a este fenómeno inflamatorio. También se hiperplasian glándulas mucosas de la submucosa respiratoria. Todo ello conlleva a una hipersecreción de moco, sobre todo en el fenotipo tipo bronquítico crónico. Y por otra parte, ya hemos dicho, los neutrófilos van a estimular a los fibroblastos en el desarrollo de colágeno, al igual que los macrófagos, que también lo estimulan, y esto genera el desarrollo de fibrosis. ¿Ah? Entonces el paciente con EPOC no necesariamente va a tener solamente bronquitis o solamente enfisema, puede también tener zonas o áreas de fibrosis pulmonar, pero se habla de diferentes fenotipos, como vamos a ver más adelante. Los fenotipos clásicos son la bronquitis crónica y el enfisema, lo que nos enseñaron en, digamos, no sé si en colegio o quizás en pregrado, si es que sus clases de neumología fueron años atrás. Actualmente yo creo de que les dirán cosas un poquito más actualizadas y les van a decir que EPOC no solamente hay forma de enfisematosis y bronquitis crónica, hay muchas más formas llamados fenotipos en EPOC. Se ha visto que si sacamos acá una línea y podemos nosotros diferenciar lo sano de lo enfermo, vemos cómo es que la vía aérea en EPOC está remodelada, está alterada estructuralmente, con colapso de el lumen, hiperplasia de glándulas mucosas, edema de mucosa, degeneración de células musculares lisas, ¿no? Va a haber disasnasis, es decir, una especie de alteración estructural con adelgazamiento y pérdida del tono de la vía aérea, sobre todo a nivel bronquial y bronquiolar, lo que lo hace más colapsable. Hiperplasia de glándulas mucosas que hacen una hipersecreción de moco que contribuye más a la obstrucción al flujo aéreo. Alteraciones en la ventilación, porque estos pacientes no solamente tienen problemas ventilatorios, tienen mayor riesgo al ser problemas perfusionales y pueden hacer problemas de trombosis, y no solamente de la macrovasculatura, sino de la microvasculatura pulmonar también. ¿Ah? Y vemos cómo se pierde la forma redondita de los alvéolos debido a que se han roto los septos que mantienen esa forma redondeada. Esa tensión radial se rompe, pues, y colapsan los alvéolos. Y esto puede conllevar al desarrollo de enfisema por ruptura de tabiques alveolares. Entonces, queda claro que los dos fenotipos clásicos del EPOC son el bronquítico crónico y el enfisematoso, pero no son los únicos fenotipos que existen. ¿Y por qué el EPOC es una enfermedad estructural? Porque pueden ver ustedes que este bronquiolo de un paciente con EPOC está completamente destruido. Miren cómo se ha roto lo que sería los septos alveolares, lo que mantenía al alveolo, o en este caso al bronquiolo, de forma cilíndrica. Se ha roto, por lo tanto se colapsa, pues no tiene cómo poder tener su forma cilíndrica.
¿no es cierto? Por otra parte, ven cómo hay degeneración de fibras musculares y fibras colágenas y elásticas, hiperplasia de glándulas mucosas con hipersecreción de moco, y todo esto contribuye a disminución del calibre. ¿Ustedes creen que aplicando salbutamol o algún broncodilatador, este bronquiolo volverá a ser normal? Eso es imposible. Por eso es que el EPOC es una enfermedad irreversible. Y dentro de los mecanismos de limitación al flujo aéreo en el EPOC, tenemos compromiso de la vía aérea pequeña y destrucción del parénquima pulmonar, inflamación de la vía aérea, fibrosis de la vía aérea, tapones de moco, lo que conduce a una resistencia al paso del aire, mientras que la destrucción del parénquima disminuye la retracción elástica del pulmón, el pulmón se vuelve hiperinsuflado, ¿ok? Es como si fuera un globo inflado al máximo, en donde no puedes meter, y es muy difícil sacar el aire también, porque las vías aéreas están colapsadas y hay pérdida de unión entre los alvéolos. Aparte que, ¿qué decir? Disminución de la superficie, intercambio alvéolo capilar. Los pacientes con bronquitis crónica, típicamente uno de los fenotipos clásicos de EPOC, tienen pues harta cantidad de secreciones, gran cantidad de flema. El paciente está constantemente botando y botando flema, y eso pues le resta calidad de vida. ¿Quién puede estar al lado de una persona que está expectoria y expectoria cada rato? Va a originar un rechazo social, un rechazo de su círculo social, de su trabajo, hasta de su vida conyugal y familiar. Es realmente muy lamentable. ¿Y cómo se define una bronquitis crónica? Aquel paciente que presenta expectoración por más de 3 meses al año, durante al menos los 2 últimos años consecutivos. ¿No es cierto? Es la definición clásica de esto. La otra forma clásica de POC es el enfisema. En el enfisema es cuando un alvéolo que debería ser así, completamente redondito, que está su conducto alveolar, y aquí está el alveolito, vemos aquí como el alvéolo se ha reventado. Todo lo que estoy señalando con el cursor es el alvéolo, que se ha dilatado de tamaño, no solamente eso, ha estallado. Entonces, a eso se le considera un enfisema, prácticamente una ruptura de la pared alveolar, y esto pues va a disminuir la superficie de intercambio gaseoso, porque aquí ya no hay membrana activa, y muchas de estas membranas que están fibróticas y están prácticamente disfuncionales. Ahora, el enfisema típicamente va comenzando de poco en poco. Primero comienza en el centro del acino pulmonar, por eso se le llama enfisema centroacinar, porque está al medio del acino pulmonar. Y con el paso del tiempo, si la persona sigue fumando, todo el acino se enfisematosa, perdón, no sé si el término está bien decirlo, enfisematosa, se transforma en enfisema, se rompen los septos, creo que es el término más correcto, y esto hace de que todo el acino se reemplace por aire y ya no haya parénquima ni septos alveolares. Esto se llama enfisema panlobulián o panacinar. Y típicamente el paciente con EPOC tiene lo que se llama el tórax centonel o tórax selbaril. Aquí podemos ver un lobulillo secundario, un acino pulmonar, y aquí podemos ver cómo se ha tomado todo el acino, y aquí está pues el bronquiolo terminal y todo lo que sería el centro del acino. Se ha tomado todo, ¿no? Por eso se llama panacinar o panlobulilla. Cuando el enfisema solamente coge la parte central del acino, es decir, agarra principalmente los bronquiolos respiratorios o uno que otro alvéolo, se llama enfisema centilobulillar o también llamado centroacinar. Inicialmente así comienza el enfisema en el tabaquista o en el que esté expuesto a humo de leña, y después termina así. Entonces, para que se entienda, primero sería este como A, con el tiempo el paciente pasa a la situación B. ¿Para qué me entienden? Aquí podemos ver una imagen del néter, un clásico en medicina que todos deben tener o deberían tener, y aquí podemos ver un enfisema en el centro del acino lobulillo, enfisema centilobulillar. Aquí se pueden ver ya estas bulitas pequeñas, ¿no? Con especie de burbujas de aire en el medio del acino, y en la tomografía puedes ver aquí estas imágenes de manera mucho más, por ejemplo aquí,
hiperclara o hipodensa sería el término, hipodensa, ¿no? Porque en tomografía se habla de hiperdensidades e hipodensidades. Aquí vemos imágenes como quistes aéreos hipodensos que corresponden al enfisema centrilobular o centestinal. Así comienza en los pacientes que fuman o en los pacientes que están expuestos a humo de leña o elementos nocivos irritantes, ¿no? Mayormente afecta inicialmente los lóbulos superiores, después los inferiores. Y aquí podemos ver cómo en este pulmón ya los quistes aéreos, las bulas son más grandes y prácticamente están reemplazando todo el parénquima. Todo el agino pulmonar está tomado por estos quistes aéreos con ruptura de gestos alveolares. Esto es un enfisema panlobular. Y miren, tremendos quistes aéreos, se les conoce con el nombre de bulas enfisematosas. Bulas, pues me están hablando de un grado más severo de enfisema. Lógicamente, este paciente tendrá una tremenda limitación al ejercicio, porque estas zonas pues no generan intercambio gaseoso. El pulmón prácticamente muerto desde el punto de vista funcional. El problema está que esta enfermedad obstructiva crónica, que como les había dicho para que lo entiendan y puedan entender la magnitud, es como tener asma, pero sin poderla tratar. ¿Ya? Hay personas que no toleran vivir más con EPOC y terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque no pueden controlar los síntomas, sobre todo cuando están en estadios avanzados. Los pacientes mal controlados tienen una declinación más rápida de la función pulmonar, una pobre calidad de vida, mayor inflamación de la vía aérea y una mortalidad muy alta. No solamente mortalidad por infecciones, también mortalidad por otras patologías, porque recuerden que estas personas no solamente sufren de EPOC, tienen también depresión, ansiedad, osteoporosis, dislipilemia, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y el impacto de esta enfermedad, y que hay que tomarlo mucho en cuenta, son las exacerbaciones, ¿ya? Es lo que más daña al paciente con EPOC y puede terminar matándolo. Las exacerbaciones son las crisis, así como llamamos de crisis de asma, no se habla de crisis de EPOC, se llama exacerbación aguda del EPOC. Una exacerbación aguda, por ejemplo, un paciente con EPOC que le da COVID, un paciente con EPOC que le da neumonía bacteriana, un paciente con EPOC que le da tromboembolia pulmonar, un paciente con EPOC que le da un infarto agudo del miocardio, qué sé yo, ¿ok? Es un paciente que tiene más riesgo a morir por EPOC. Aumenta la inflamación y por ende repercute negativamente en la función pulmonar y genera más daño en los pulmones que ya están dañados. Aumenta la progresión de la enfermedad o la velocidad de progresión, disminuye calidad de vida, riesgo a crisis a futuro y aumenta las hospitalizaciones y costos de estos pacientes en general. Y cuando hay exacerbaciones o crisis, hay un estrés oxidativo y una inflamación potenciada que van a dañar más al paciente. Como yo les digo a mis alumnitos de pregrado, una exacerbación en un paciente con EPOC es como darle una patada en la rodilla a un paciente que recientemente ha sido operado de los meniscos por una artrosis de rodilla. Tienen cada crisis o cada exacerbación es una patada a la rodilla. En este caso, una patada a la función y al tejido bronquial y pulmonar. Por eso es que genera mayor riesgo a incapacidad, progresión de enfermedad y muerte. Muerte. Por eso es muy importante la prevención de las exacerbaciones y el control de la enfermedad en la medida de lo posible. Se ha visto que las exacerbaciones frecuentes declinan con mayor intensidad la función pulmonar, tanto en pacientes con EPOC, fumadores como exfumadores, según este estudio del doctor Macris, que salió en 2007. También se ha visto de que las exacerbaciones hacen que la función respiratoria caiga de manera más precipitada. Y ustedes saben que la función pulmonar es importante, parámetro de supervivencia, de supervivencia. Se ha visto que las exacerbaciones o crisis van a originar disminución de la calidad de vida y el paciente cada vez se siente más limitado, ya no puede ir de compras, ya no puede ir a comprar el pan, ya no puede botar la basura, ya no puede incluso hacer cosas básicas o tener intimidad con su pareja, cosas tan humanas, tan básicas que no va a poder hacer y que le van a generar prácticamente un sufrimiento muy grande. Factores de riesgo para exacerbaciones, lógicamente, a medida tengas más, digamos,
Ahí está, no veo aquí está. Tengas más edad, el riesgo a crisis es mucho mayor. Les voy a dar un ejemplo. No es una infidencia lo que voy a contar porque es conocido. Ustedes seguramente han escuchado hablar del Chapulín Colorado o del Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Saben qué personajes son y el actor que los caracterizaba, ¿no es cierto? Eh, el, el actor era Roberto Gómez Bolaño, un cómico mexicano. Es sabido, porque él lo comentó y está en YouTube, que digamos, su problema de él era que fumaba demasiado. Comenzó a fumar a los 17 años y fumaba cerca de 2 cajetillas al día. Hablamos más o menos 40 cigarros al día. 40 cigarros. Y había estado fumando desde los 17 años hasta el año 97, es decir, ha fumado aparentemente más de 50 años. ¿Y qué originó todo esto? Originó que él en algún momento ya se sentía mal y dejó de fumar el año 97. Ok, dejó de fumar el 97, perfecto. Y muere el año 2014 de EPOC, conectado a un balón de oxígeno. ¿Qué quiere decirnos con esto, doctor? Les quiero decir que toda persona que tiene el diagnóstico ya de EPOC probablemente fallezca de esta enfermedad a largo plazo. Si es que deja de fumar, su supervivencia va a aumentar de manera bastante importante, pero la enfermedad va a seguir progresando. Ese es el detalle. Lógicamente, habrán excepciones a la regla, pero en muchos pacientes a los cuales ya se le diagnosticó EPOC, el EPOC va progresando por más que dejes de fumar. Pero doctor, entonces mejor no dejo de fumar, mejor me muero fumando. No, no, no. Se ha visto que dejar de fumar impacta de manera importante la supervivencia, en la mejora de calidad de vida. Y probablemente estés en ese grupo de personas en la cual la evolución sea muy lenta o sea estacionaria. Y al final, pues digamos, mal o bien, vas a poder estar mucho mejor. Doctor, ¿y cuántos años necesito dejar de fumar para tener un pulmón limpio como alguien que no fumó? 15 a 20 años mínimo para que tu pulmón se pueda recuperar si ha sido un fumador anterior. Bueno, existen otros factores de riesgo al desarrollo de exacerbaciones, como vienen a ser las infecciones bacterianas. Esto es muy importante, porque el paciente con EPOC tiene mayor riesgo al desarrollo de infecciones respiratorias, ¿no? O el paciente que tiene EPOC más severo, cada vez se infecta más y más y más. Se ha visto que los pacientes que tienen EPOC cada vez más severo, la microbiota de su vía aérea está alterada y por ende tienen mayor predisposición al desarrollo de infecciones de manera más frecuente. Se ha visto que las personas muy ancianas, con función pulmonar muy baja o con hipersecreción de moco, tienen más riesgo de hacer el desarrollo de crisis. Y eso es lo que les decía. La principal causa de exacerbaciones son las infecciones, ya sea virales o bacterianas. Ahora hemos estado con el COVID-19 y lo estamos todavía con la pandemia, pero durante la primera y segunda ola nos dijeron que las personas con EPOC son personas con riesgo y no deberían hacer trabajo presencial. Eso se sigue afirmando, ¿de acuerdo? Se sigue afirmando. Lo que ha cambiado es en el asma. En el asma ya no todo asmático es, digamos, factor de riesgo para hacer EPOC severo. Tendrías que ser un asmático mal controlado y sobre todo un persistente moderado o severo. En el EPOC, independientemente tu estadiaje o tu severidad, es mejor que sí te cuides, porque en ellos sí puede una infección por COVID-19 ser potencialmente peligrosa, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y no solamente COVID, hablamos de cualquier bacteria, micoplasma, neumococo, hemófilus, etcétera, pseudomonas, ¿no? Exacerbaciones por contaminantes, clima frío o interrupción al tratamiento que normalmente utiliza el paciente. Pero queda claro que son las infecciones virales y bacterianas las que más riesgo desarrollan o más riesgo generan para que un paciente con EPOC se exacerbe y pueda enfermar peor o morir. Y aquí tenemos los bichos que más generan infecciones en el paciente con EPOC: rinovirus, virus respiratorio, influenza para influencia. Le paró colocar el COVID-19, que debe estar aquí de todas maneras. Y de bacterias, los virus influenzae, o neumoniae o neumococo. Por eso es importante la vacuna contra el neumococo, contra la influenza, contra el COVID-19 y contra el Haemophilus influenzae tipo B, la bacteria, en todo paciente que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es fundamental, muchachos. Y se ha visto de que los pacientes con EPOC
tienen a su vez clúster, es decir, pacientes que son predominantemente exacerbadores por infecciones bacterianas, otros principalmente exacerbadores por infecciones virales, otro exacerbadores porque tienen eosinófilos elevados en sangre y en la vía aérea, lo que le llaman el EPOC eosinofílico, y hay otro más chiquitito que son los POCs inflamatorios, que ellos son los más tranquilitos, los que llevan EPOCs realmente de manejo más sencillo, ¿no? Y si ustedes creían que las vías aéreas son estériles, están equivocados. Las vías aéreas, tráquea, bronquios, son mayormente vías aéreas que tienen bacterias, pero son bacterias buenas, se llama la microbiota. Y ahí tenemos la Velionella, la Rottia, la Prevotella, la Pausterella, la Lactobacillus, etcétera, ¿no? En menor cantidad, por ahí, otro tipo de bacterias que pueden ser potencialmente patógenas, pero predominan estas bacterias que les he nombrado y que mantienen un equilibrio, un ecosistema equilibrado para evitar que el paciente se infecte. Pero en el paciente con EPOC, por diferentes causas, hay una disbiosis, una alteración de la microbiota de la vía aérea, y eso hace de que estas bacterias buenas que les he hablado, esta protoeva, estos lactobacillus, sean reemplazadas por bacterias patógenas como Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, por ahí E. coli, ¿no? Por ahí Moraxella, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueden ser Haemophilus influenza, que pueden ser potencialmente dañinas. Por lo tanto, se ha visto que un cambio en el microbiota del esputo se asocia a mayor riesgo a crisis y a mayor riesgo a mortalidad. Ya para acabar esta parte de POC, los fenotipos clásicos que ustedes seguramente han aprendido en pregrado o en la academia es que el EPOC puede ser el bronquítico crónico llamado el abotagado azul o el enfisematoso llamado el sopador rosado. El bronquítico crónico mayormente cianótico, con edemas periféricos porque tienen típicamente cor pulmonar crónico asociado, ¿ok? Muy broncorreico, elimina gran cantidad de secreción. Mientras que el enfisematoso, respiración con labios fruncidos, politirajes, tórax en tonel, respiración muy rápida y entrecortada, muy disneico, con tos procoproductiva. Estos fenotipos son los clásicos. También se sabe que hay otros fenotipos, digamos, relativamente nuevos, como el EPOC eosinofílico, que es muy exacerbador, el declinador rápido, aquí está el exacerbador per se, el asma EPOC, el EPOC sistémico, es decir, han aparecido más y más fenotipos. Los pacientes con EPOC típicamente tienen alteraciones en las pruebas de función respiratoria. Van a tener a la espirometría un BEF1 disminuido, una relación BEF1 capacidad vital forzada disminuida, es decir, un patrón obstructivo que es poco o no reversible a los beta-2 agonistas inhalados. Si le hacemos un test de difusión de monóxido de carbono, tienen disminución de la delta, cursan con diversos grados de hipoxemia y en estadios más avanzados ya cursan con diversos grados de hipercapnia. A la pletismografía tienen tórax en tonel y más que todo tienen pulmones grandes, ¿no? Pulmones aumentados de volumen con capacidad pulmonar total aumentada y volumen residual aumentado. Son, entre comillas, pulmones grandazos y no por eso son superpulmones. Son pulmones muy deficientes porque es un aire que está contenido y atrapado y el paciente no lo puede movilizar adecuadamente. Cuando la espirometría, esta es la curva, para los que no pueden entender, es la curva flujo-volumen. Flujo-volumen. ¿Se acuerdan cuando llevaron fisiología respiratoria? ¿No? Disculpen la mano, esto es dolorosa. ¿Ya? Bueno, aquí podemos ver la curva flujo-volumen. Aquí, pues, un paciente normal que tiene un BEF1 adecuado para su edad, sexo, talla, raza, ¿no? Temperatura ambiental y presión barométrica, ¿no? Aquí vemos cómo es un paciente que tiene una curva flujo-volumen con un BEF1 disminuido y una pequeña concavidad del 25-75. Y en el EPOC severo ya vemos, pues, que está muy venido abajo el BEF1 y muy disminuido el flujo mesoexpiratorio 25-75. Y cuando más disminuye el BEF1, la calidad de vida se va a ver cada vez más y más alterada.
De tal manera que si un paciente tiene un BEF1 a la espirometría del 75%, probablemente tenga limitación para poder subir escaleras, caminar trayectos relativamente cortos, kilómetros o más. Tiene un BEF1 del 50%, probablemente tenga mucho más disnea, más exacerbaciones y probablemente ya tenga que postrarse un poco. Ya está en casa y no camina mucho porque se agita demasiado. Y eso ya es un mal signo, porque el paciente que se postra comienza a bajar de peso, comienza a hacer hipotonía generalizada, y esa hipotonía también se refleja en hipotonía del músculo diafragma y los músculos ventilatorios accesorios. Y por último, si el BEF1 ya es menor al 25%, el paciente que tiene fallo respiratorio va a requerir ventilación mecánica no invasiva o invasiva, y eso es un preludio a su final, a su fallecimiento. Es por eso que la clasificación del EPOC todavía utiliza lo que viene a ser el porcentaje de BEF1 que se obtiene con una espirometría. La clasificación GOLD habla de que el EPOC es leve cuando el BEF1 medido por espirometría es mayor o igual de 80, moderado cuando es de 80 hasta no más o menos de, menor de 80 y igual a 50, grave menor de 50 o llega hasta 30 y muy grave cuando el BEF1 es menor de 30. Siempre y cuando la relación BEF1 capacidad vital forzada post broncodilatador sea de menor de 70, ¿no? Esto de acá es la clasificación típica, pero ya vamos a ver que esa clasificación ha variado un poquitín porque han puesto ya la evaluación multidimensional del EPOC. Ya vamos a ver en un ratito. Esta es una radiografía de tórax de un paciente con EPOC tipo enfisema, donde vemos unos pulmones muy amplios, aplanamiento de los semidiafragmas y un mediastino adelgazado en gota. Y en la tomografía podemos ver aquí zonas de enfisema centrilobulillar y en este caso asociados a zonas de enfisema panlobulillar. Debe ser este paciente un paciente con EPOC severo, ¿no? A no olvidar el EPOC por secuelas de TB. Este es un paciente con EPOC, funcionalmente hablando, pero que tiene secuelas de tuberculosis y que le ha originado que sea finalmente un paciente con enfermedad obstructiva crónica, que no responde a los broncodilatadores habituales. Los pacientes con bronquiectasias por secuelas de TB, de neumonías, etcétera, etcétera, también pueden acompañar funcionalmente, se pueden acompañar funcionalmente de alteraciones típicas del paciente con EPOC. Y esta es la clasificación multidimensional del EPOC, la actual, la 2024, ¿no es cierto? Que nos dice que debemos tomar en cuenta el BEF1, sí, ya hemos visto, EPOC leve, moderado, severo y muy severo, ya hemos hablado, pero también se debe tomar lo que sería el historial de síntomas y el historial de crisis. Aquel paciente con EPOC que tiene pocos síntomas y pocas crisis. B, paciente que tiene muchos síntomas y pocas crisis. Y E, paciente que puede tener muchos o pocos síntomas, pero tiene demasiadas crisis. Se le llama el fenotipo exacerbador. A esto le han agregado un punto más, el etiotipo que yo les comenté. Es decir, tienes que decir que el paciente no solamente tiene un EPOC GOL 2 o GOL 3, estadio A, B o E, sino decir qué etiotipo es. Si es un etiotipo, qué sé yo, I o infeccioso, o si es un etiotipo por contaminantes como un humo de tabaco, debes colocarlo ahí, porque es importante para el diagnóstico. No olvidar que el paciente con EPOC no solamente un EPOC, tiene también cáncer, tiene también ansiedad. Muchos de ellos se suicidan. Miren cómo la estrella de la muerte está cercano a la ansiedad y la depresión. Pueden hacer fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, diabetes, hiperplasia benigna de próstata, disfunción eréctil, reflujo gastroesofágico, úlcera duodenal, cirrosis hepática, porque se asocian pues al hábito, se asocian mucho al hábito, en este caso a tabaquismo, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a avanzar por conclusiones del tiempo. Y ya solamente dos cositas para hablar del tratamiento, porque el tema es fisiopatología sobre todo. Esta enfermedad no tiene cura, no tiene cura, ¿de acuerdo? Esta enfermedad tiene tratamiento. Un paciente que se trata, lo que se busca es reducir los síntomas crónicos, disminuir la frecuencia y gravedad de sus crisis y mejorar el pronóstico a largo plazo. Hay tratamiento con beneficios a corto y mediano, largo plazo. A corto plazo, que el paciente esté menos sintomático. Y a largo plazo, que haya menos riesgo a que finalmente muera por la enfermedad. Lastimosamente, no existe una cura para el EPOC. No existe.
Y el tratamiento puede ser farmacológico como no farmacológico. Farmacológico, broncodilatadores, como los beta-agonistas de acción rápida y corta, como salbutamol, los antimuscarínicos de acción rápida y corta, como el bromuro dipatropio, los antimuscarínicos de acción prolongada, como el bromuro tiotropio, o los beta-2 agonistas de acción prolongada, como, ahí hay varios, salmeterol, formoterol, indacaterol o bilanterol, ¿no? Terapia combinada, como los beta de acción prolongada, como salmeterol, asociado a antimuscarínicos y a corticoides inhalados. En nuestro país tenemos la combinación de, por ejemplo, salmeterol con fluticasona o formoterol con budesonida o bilanterol con furoato de fluticasona que se pueden utilizar. Y también tenemos en el mercado bromuro de tiotropio como un LAMA y podemos dar terapias triples también. El problema es que son terapias caras, a menos que el paciente tenga algún tipo de seguro. Se está haciendo la gestión para que el MINSA pueda tenerlo, y no sé si Salud también lo estará haciendo por su parte, ¿no es cierto? Pero estos pacientes merecen un tratamiento adecuado. Mucolíticos que pueden ayudar al manejo de secreciones, el más conocido y que tiene mayor evidencia es la acetilcisteína, antibióticos en los casos de exacerbación infecciosa bacteriana, deficiencia de alfa-1 daremos pues alfa-1 La vacunación es fundamental, chicos. Si ustedes tienen un familiar con EPOC y quieren que esté con nosotros más tiempo, que se vacune, que se vacune. La influenza estacional, COVID-19, neumococo, hemófilos influenza y dentro de poco la vacuna contra el virus inicial respiratorio. Oxigenoterapia en aquellos pacientes que ya presentan insuficiencia respiratoria. Lo más importante, muchachos, dejar de fumar. Y en los pacientes con EPOC severo, la ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y también tomar en cuenta cirugía que tiene un cierto carácter, entre comillas, curativo, como el trasplante pulmonar. Aquí están los cuadros que les he comentado, los grupos A y B, que lo habíamos visto aquí en la evaluación multidimensional, que es esta de acá, este cuadrito de acá, ¿se acuerdan? Mayormente deben recibir un broncodilatador, puede ser de acción rápida y corta o de acción prolongada. Mayormente utilizamos de acción rápida y corta. Grupo B, LAMA-LABA, y grupo C, LAMA-LAMA más corticoide inhalado si tiene eosinofilia agregada. Bueno, voy a avanzar porque realmente ya esto es un tema de lo que viene a ser tratamiento. Lo que sí se sabe es que para prevenir las crisis, aparte de lo que hemos hablado del uso de las vacunas, también se ha visto de que mucolíticos como la dirigisteína tienen efecto antiinflamatorio y mucorregulador, pueden reducir la frecuencia de crisis, ¿no? También el uso de medicación broncodilatadora de manera adecuada. Aquí los corticoides no se usan en todo, se usan solamente en los exacerbadores y en los pacientes que tienen eosinofilia periférica. Muy bien, chicos, no olvidar la vacuna a los pacientes con EPOC y no olvidar ya otro tema que no lo voy a tocar ahora en aras del tiempo, que es el EPOC y cáncer. Queda claro que el cáncer tiene un origen completo, pero los pacientes con EPOC, debido a los factores que ya hemos hablado, se activan factores de crecimiento trófico y vascular, hay mutaciones de metaloproteinasas, alteraciones en la reparación celular, alteraciones genéticas y epigenéticas que inducen el desarrollo de ¿qué? De cáncer de pulmón, ¿no? El famoso nódulo o masa pulmonar. Aquí el nódulo espiculado, con retracciones, con virus ilustrado lesional, ¿no? O estas masas de mayor de 4 centímetros con densidades heterogéneas que captan contraste, ¿no? O a veces ocurre que yo tengo esto y digo, no veo tumor, así que no hay cáncer. Mucho cuidadito, ¿ah? A veces el paciente tabaquista, una simple tomografía no es suficiente para detectar si hay cáncer o no. Y lo que se requiere son estudios más, digamos, sensibles y específicos como la denominada tomografía de emisión de positrones. Al estudio completo se le llama la PCTAC, ¿no? O CTPEC, ¿no? O PET-CT, si quieren llamarlo así, ¿no? Y aquí podemos ver, pues, cáncer ya debido a tabaco extraído, en este caso, para fines terapéuticos y paliativos en pacientes que han fumado. Bueno, fumar no tiene nada de bonito ni de esplendoroso. Aquí vemos la imagen del famoso hombre Marlboro de la década de los 80, ¿no? Que, digamos, daba la imagen de virilidad, de glamour, de estatus, ¿no? Se ve muy bonito, pero miren acá, el mismo modelo de Marlboro en sus últimos días de vida, cuando fallecía por EPOC y cáncer, porque realmente él fumaba, no es que solo posaba para la foto, él fumaba y finalmente eso determinó su destino.
Bueno, espero que les haya gustado esta primera charla sobre EPOC, ¿ya? Y pasemos a la segunda, no sé, yo creo de que podríamos dejar las preguntas para el final o prefieren ahora, no sé, lo dejo a cargo de los moderadores, mientras voy poniendo la diapositiva. Muchas gracias por la presentación, doctor Casanova. Eh, sí, creo que podemos dejar las preguntas para el final. Más bien, daríamos unos minutitos de descanso o desea continuar con la segunda teoría, doctor. Yo creo que podemos dejar unos 5 minutitos para que puedan tomar un poquito de aire mientras voy colocando mi presentación. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ok. Gracias, doctor. Ok, te esperamos 5 minutitos para comenzar, ¿de acuerdo? Te voy colocando la presentación. Último minuto. Ante la posible falta de
Bueno, no sé si ya comenzamos. Sí, doctor, está bien, ya puede comenzar.